Sí, entonces, bienvenidos. Un momento. Muy bien, podemos empezar. Otra vez, bienvenidos a Academia Cristo. Aquí tu paz es nuestro lema, especialmente apropiado para este curso en que estudiamos las muchas diferencias entre las denominaciones, iglesias y ramas de la cristiandad, porque desafortunadamente hay muchas iglesias que enseñan cosas que no son bíblicas y van en contra del mensaje bíblico y le quitan a las personas la paz. De hecho, vamos a ver a Martín Lutero hoy, quien buscaba la paz y no la encontraba, no la encontraba. Y finalmente la encontró en la Biblia y eso cambió su vida. Y seguimos con el mismo lema, aquí tu paz, aquí tu paz, aquí tu paz, porque la paz que ofrece el mundo no dura, no es lo mismo y no es lo que tenemos en Cristo. Entonces, mientras hablamos acerca de muchas fechas, datos, las historias de nombres de reformadores y personas, puede ser confuso, puede ser mucha información, pero manténganse arraigados en este lema. Aquí tu paz, aquí tu paz. Por eso hablamos acerca de estas cosas, porque cada una de las cosas que hablamos aquí en este curso se conecta de alguna manera u otra a la paz de Cristo y la queremos completamente bíblica. Buscando la verdad y empezamos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este mensaje precioso del evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, como siempre, en la primera semana de nuestros cursos les recordamos de esta diapositiva. La diapositiva de respeto, queremos que vengan preparados, queremos respetar la hora, queremos respetar a los que nos sirvan, queremos respetar a nuestros coalumnos y queremos respetarnos en el grupo de WhatsApp. No he visto ningún problema, pero para ponerlo enfrente de nosotros, es bueno hacer eso. Y bienvenidos a los que están llegando. Muchas gracias. Interesante. No está dejando entrar. Ok, ya están entrando. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi ratoncito no está funcionando muy bien, lo siento. Mi mouse. Ok. Bienvenidos a los que están llegando. Allá. Ok, ahora tenemos algunas preguntas y de hecho vamos a pasar mucho tiempo en estas preguntas porque realmente es el grano de esta lección, lo que pasó en la Reforma y quién es Martín Lutero y con quiénes debatía y qué eran algunos de sus propósitos y cómo nos influye hoy en día. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia cristiana en 1517? Pueden revisar sus apuntes, pensarlo. Hay varias respuestas. Entonces podemos
A ver, Javier Rivas, adelante. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga a mis hermanos y al pastor. Pues ahí estuve mirando el video y observando pues otros apuntos. Y dice que en 1517 se dividió la iglesia católica romana y fue la gran reforma protestante, ¿no es cierto? Donde Lutero pues observó que habían unas inconsistencias dentro de la iglesia y que se estaba perdiendo como lo importante que era seguir a Jesús a través del evangelio y más bien estaban utilizando la fe como un negocio para lucrarse, ¿sí? Había algo que me llamó mucho la atención a mí y fue el tema de las indulgencias, ¿no? Sí. Cómo recaudaban tanto fondo Sí. vendiendo indulgencia, ¿sí? A los que pertenecían a la iglesia, ¿ya? Entonces fue una de las cosas que él dijo, no, esto no puede ser así porque en vez de llevar a la gente a Cristo, lo que estamos haciendo es alejarlos y aprovechando la fe de las personas para lucrarnos, ¿sí? Entonces él comenzó a escribir unas tesis, dice ahí que eran como 95 tesis, las cuales fue y puso en el templo para que la gente pues se enterase. Y pues hay muchas cosas más que sé que vamos a hablar durante toda la clase. ¿Listo? Gracias, Javier. Antonio, le damos la palabra. Encienda su micrófono, Antonio. No lo podemos escuchar. Ajá, ya Allá. es que tengo un poco el móvil un poco loco. Sí, como dijo el compañero, en realidad cuando hubo la primera división de la iglesia por la cuestión de la supremacía papal, eso fue en el 1054, que se dividió en la católica romana y en la ortodoxa griega. Después hubo una subdivisión con respecto a la católica romana por medio de esas ideologías que tenían. Esta ideología creo, no sé, es por la cuestión de los sacramentos, que los papas, las autoridades máximas se lucraban, tenían mucho beneficio sobre estos ingresos, como negociando el sacramento de la extrema unción, de la confesión, de la penitencia y otras. Pienso que sea así. Hasta que en 1517 ya Martín Lutero, no pudiendo aguantar, que en realidad no se llevaban por medio de la sola escritura, como él lo dijo después, como él lo hacía, siendo un profesor de la Biblia, y él prácticamente pues no aguantó y hizo las 95 tesis que hablaban con respecto a todo esto, en la forma de que él hizo una reforma. La iglesia, el papa no le gustó mucho y lo mandó por medio de la Inquisición, y él tuvo que prácticamente huir, en cierta forma, porque ya lo iban a asesinar. Es lo que pienso. Sí, gracias, Antonio. ¿Alguien más quiere dar su aportación? José Pérez. Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, hermano pastor. Dios les siga bendiciendo. Una bendición más ya poder estar reunido. Pues sobre la pregunta, ¿qué sucedió con la iglesia cristiana en 1517? Pues por lo que se escucha y por lo que entendemos en el video que nos han mandado, sucede que, como dijo el hermano, a la división de la iglesia, un monje y profesor de la Biblia llamado Martín Lutero redescubría el mensaje del evangelio después de estudiar la Biblia por muchos años. Lutero se dio cuenta de que la salvación no era solo por obras, sino que por medio de la gracia de nuestro Dios y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora eso vino a causar ya la división con lo que él
empezó ya a entender sobre la palabra, así como ahorita lo estamos haciendo en esta preciosa noche, ¿va? Estamos estudiando, descubriendo el Evangelio, ¿va? Que el Señor nos encamina a la verdad, así en ese entonces que Él pudo descubrir que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe, es de que habría que estar centrados en Cristo y no con las tradiciones que tenía la iglesia romana católica. Solamente es mi hermano pastor, gracias. Muchas gracias y gracias por sus respuestas muy completas. Para resumir un poco aquí en la pantalla, el 31 de octubre de 1517 marca el comienzo oficial de la reforma de la iglesia, con Martín Lutero empezando un debate, una conversación sobre el uso de las indulgencias en la iglesia. Él pastoreaba una congregación en Wittenberg, el pueblo donde vivía, y vio cómo las indulgencias, la venta de las indulgencias afectaba a la gente. Entonces, una indulgencia era un papel que compraba la gente para el perdón de los pecados. Y vio cómo influyó terriblemente en la vida espiritual de las personas en su pueblo, en su congregación. Entonces, él quería un debate, él quería una conversación acerca de este asunto, de cómo vendían las indulgencias en los pueblos en Alemania, donde vivían. A través de los esfuerzos de Martín Lutero, el mensaje del Evangelio, enterrado durante tantos siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana, fue redescubierto. Entonces, como decía antes, con nuestro lema en Academia de Cristo, aquí tu paz, Martín Lutero buscaba la paz, buscaba la paz y buscaba la paz y no la encontraba hasta que finalmente estudió libros como Romanos y los Salmos y se dio cuenta del significado de la justicia de Dios, que es el perdón que nos da, que es la ropa perfecta de Cristo que nos da. Ahora, por primera vez en más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no era la única iglesia cristiana en el occidente. Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica Romana. Él quería reformarla, pero la Iglesia Católica Romana no quiso. Entonces hubo una separación. ¿Qué nos puede decir sobre la vida de Martín Lutero? Julio Vargas. Gracias, pastor. Buenas noches. Martín Lutero era un fraile, teólogo, filósofo, católico. Nació el 10 de noviembre del año de 1483 y falleció el 18 de febrero de 1546. Lutero fue influenciado por Hus, Savonarola, entre otros teólogos de esa época que fueron también reformistas. Fue casado con Catalina de Bora y en el año de 1517 escribió las 95 tesis, que es una crítica a la Iglesia Católica. Presentó una nueva forma para enseñar el cristianismo desde el punto de vista bíblico. Estaba en contra de las costumbres que habían impuesto la Iglesia romana, que estaban fuera del contexto bíblico. En el año de 1521 tradujo la Biblia al alemán. Hizo también el Nuevo Testamento, que también fue publicado, y la Biblia completa en el año 1534 fue publicada. La última versión de la Biblia de Lutero fue en el año de 1545. Su publicación murió un año después. Pastor, esos son mis comentarios. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más quiere dar un comentario? Y gracias por
hacer comentarios sobre la traducción que hizo Martín Lutero. Antes había traducciones en alemán, pero él les dio una traducción buena que el pueblo podía usar. Y eso ayudó mucho la reforma, ayudó mucho la vida espiritual de muchas personas. Él quería ser, o su padre de hecho quería que él fuera un abogado. Su padre trabajó mucho en las minas, de hecho fue gerente de algunas minas en Alemania y él quería que su hijo fuera abogado. Entonces lo envió a las escuelas apropiadas para ser un abogado bueno. Pero Martín Lutero cambió su idea porque él buscaba la paz y al final de sus estudios de derecho, Lutero, en cumplimiento de un voto, ingresó en un monasterio. Se decía, pues yo quiero la paz, la mejor manera para encontrar la paz es hacer las obras en un monasterio. Pero buscaba y buscaba y buscaba y no encontró la paz. En un monasterio estudió y se convirtió en sacerdote. Con más estudios se convirtió en doctor de teología y asumió un puesto como profesor de Biblia en una nueva universidad en Wittenberg, Alemania. Al estudiar la Biblia aprendió que la justicia de Dios, una frase importante en la Biblia, la encontramos algunas veces, que tanto lo había perturbado, no se refería a la justicia perfecta que Dios exige de nosotros, que nunca podríamos cumplir, sino a la justicia que Cristo ganó a través de su vida perfecta y muerte inocente, que Dios nos da por gracia por medio de la fe. Entonces, por la creencia en ese entonces, por las enseñanzas de la iglesia, Martín Lutero antes solo veía a Jesús como un juez severo, quien castigaba a los pecadores, y lo es, pero no recordaba, no veía a Cristo también como nuestro Salvador, quien sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, al estudiar la Biblia, como nosotros estamos haciendo, él aprendió de los dos lados de Dios, los dos mensajes de Dios, el mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Eso fue clave para él. Cambió su vida, encontró la paz finalmente. Este dio descanso al alma atribulada de Lutero. Entonces, si quieren resumir la vida de Martín Lutero en 3 palabras, yo diría, aquí tu paz, porque él buscaba la paz y defendía la paz a los ataques de los demás que querían quitarles a las personas la paz de Cristo. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? ¿Qué dicen ustedes? Javier Rivas. Sí, ahí el video nos hablaba de la primacía de la Biblia sobre la tradición de los padres de la iglesia, ¿no? O sea, que no fuese más la tradición, sino que fuese la Sagrada Escritura que estuviese por encima de eso, ¿no? Que era lo contrario que hacía la iglesia romana, ¿vale? El perdón de los pecados también, ¿no? Porque pues, según la iglesia romana, eran las obras, pero llega Lutero y dice, no, es la gracia de Dios, ¿sí? Por la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, el perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibiendo por la fe en Cristo y no por obra, ¿sí? Pues ahí yo mire esas dos grandes reformas. Gracias. La Biblia y el perdón de los pecados.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín? No. Aquí tengo algunos. Ah, Javier. Sí, pues yo quería, pues como ya llegamos a la reforma, ahorita estábamos hablando del tema de la indulgencia, ¿no? Que también fue una de las que, bueno, una de las razones por la cual Lutero trató de escribir y cambiarle la mentalidad al pueblo sobre las enseñanzas que habían hecho la iglesia, ¿sí? O sea, algo que me está de pronto como inquietando es... Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, o sea, sobre el tema de esas indulgencias, cómo, o sea, cómo la Iglesia Católica pudo, ¿sí? Manejar, digamos así, o manipular a la gente, sabiendo ellos en su conciencia, porque yo imagino que debían saber en su conciencia de que no era así, ¿sí? ¿Cómo pudieron jugar con la fe de tanta gente? Y la pregunta mía es, ¿qué hay de ellos? ¿Sí? Y con eso que hicieron, ¿qué hay de esas personas? Sí, pues ellos tenían otra manera de encontrar doctrinas. Entonces, algunos de ellos, imagino, engañaban a las personas, pero otras personas de los líderes de ese entonces realmente creían en lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana, porque tienen otras fuentes de las enseñanzas. Tienen la fuente de la tradición de la Iglesia. Entonces, no necesitaban encontrar las fuentes y las raíces y lo apoyo en la Biblia porque tenían la tradición y realmente creían que podían usar la tradición de la iglesia como una fuente de la enseñanza. Entonces, algunas personas probablemente sabían que no estaba en la Biblia, pero eso no les fue tan importante porque tenían otra fuente. Aquí, pues, su pregunta es muy importante y muy buena porque nos hace pensar en las diferencias entre las iglesias. Martín Lutero empujaba y decía que nosotros debemos usar solo la Biblia para formar, entender nuestras creencias y doctrinas. Otras personas, como las católicas, decían que podemos usar la Biblia y la tradición de la iglesia para formar las doctrinas. Y vamos a ver en otras lecciones qué dicen la otra rama de la cristiandad. Cómo podemos usar las tradiciones, la escritura y la razón. Buena pregunta. Julio Vargas. Sí, pastor. Creo que en esencia el aporte de Martín Lutero fue restaurar la enseñanza de la iglesia primitiva, porque en principio lo que él plantea es exactamente la iglesia católica romana de ese tiempo se alejó de las enseñanzas de la iglesia primitiva. Ellos crearon doctrinas de hombre y no se apegaron a la Biblia. Y lo que hace Lutero es exactamente, plantea que la autoridad única es la Biblia ante todo. Entonces, al restaurar realmente las enseñanzas verdaderas de la iglesia primitiva, es decir, es volcar a la Biblia, y ahí la importancia y la trascendencia de poner la Biblia accesible al mundo, por ejemplo, al traducirla en un lenguaje que pudiera la gente leerla, que no era así porque la Iglesia Católica Romana de ese tiempo hasta la prohibió, de manera que la gente no tenía acceso a la Biblia. Gracias, pastor. Gracias. Carola.
Quería comentar que el hermano había dicho que qué pasó con esas personas, porque jugaban tanto en esa época con las indulgencias, pero actualmente uno se da cuenta que a las personas a veces les gusta estar en esas tradiciones. No quieren, o sea, no quieren como tener paz, esa es la verdad. Sí. Y usted dijo en la clase pasada que hay personas que dicen que la verdadera religión es ser buena persona, o sea, ellos quieren hacer algo y no quieren aceptar que es por gracia, no, o sea, ellos necesitan y no aceptan o sea, que es por gracia, sino que ellos tienen que hacer algo. Actualmente muchas personas dicen eso, pastor, no creen en la gracia. Sí. Buena observación, Carola. Nancy. Bien, hermano, sobre eso que comentamos de las indulgencias, eran ventas. Yo no tengo muy claro en sí aún lo que específicamente eran. Sí me da como un resumen usted lo que exactamente eran esas indulgencias. Sí, claro. Entonces, el papado, el Vaticano, había dicho que el Papa, y todavía dice eso, el Papa es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Entonces, él tenía supuestamente el poder de dar el perdón de los pecados o vender el perdón de los pecados. Y lo hacía vendiendo hojas que decía indulgencia. Entonces, por algunos pecados, o por lo menos la satisfacción de los pecados, que es como una consecuencia del pecado, otras cosas. Por ejemplo, ellos creen en el purgatorio, que es donde van las personas después de la muerte, antes de ir al cielo, para pagar la satisfacción de sus pecados. Entonces, una indulgencia decía, esto le quita 100 años de su tiempo en el purgatorio. Y las personas compraban eso por ellos mismos y por sus familiares quienes habían fallecido. Entonces, esas son las indulgencias. Y todavía en algunas partes del mundo venden indulgencias físicas, hojas. ¿Eso tiene sentido, Nancy? Según lo escucho, hermano, me parece, aunque eso fue hace tanto tiempo, como que, o todavía lo hacen en la Iglesia Católica, todavía hace eso, venden esas indulgencias o eso ya no. Sí, pues todavía enseñan la salvación por las obras y todavía he escuchado que han vendido indulgencias en otros lugares, etc. Una cosa para recordar es que la Iglesia Católica es muy, muy grande. Entonces, hay tendencias y divisiones y no hay una sola Iglesia Católica Romana en un sentido porque es tan grande. Fernando Camargo. Fernando. Hermano, eso que ocurría de las indulgencias, entonces tiene bastante parecido a lo que incluso practican muchas iglesias ahora evangélicas, aunque con otro nombre, pienso yo. No llamadas indulgencia, pero lo que lo llaman los famosos pactos, porque de repente la indulgencia era una forma de comprar algo como para sentirse libre de culpas y ya estaba perdonado. De repente las personas ahora que pactan se sienten tan cercanas a su pastor o a su líder de la iglesia que con pactar se sienten tranquilos. Sí. Pienso que como que si fuese una indulgencia moderna. Buena conexión. Fernando. Tiene que encender su micrófono, Fernando.
Oh, Antonio. No. Le va a parecer un poco como extraño, ¿no? Pero lo veo en el sentido en la actualidad como estamos ahora. Eso sería como una especie de soborno, ¿ves? Que estamos ahora en estos tiempos, digo yo. Sí, sí. Otra buena conexión. Ahora, Fernando. Sí, pastor, ahorita comentaba alguien que si en la época esa de Martín Lutero, cuando la Iglesia Católica tenía la supremacía en la enseñanza del Evangelio, es posible, pienso yo acá, no sé qué piense usted, de que algunos sí lo hacían con convicción de que era un engaño, pero tal vez de pronto otros en su inocencia y en su engaño, pues creían en eso y lo hacían, ¿ya? De pronto los jerarcas de la iglesia, los obispos y los papas, como las demás, por lo menos los sacerdotes o los frailes que tenían un rango menor, de pronto ellos consideraban que lo que estaba diciendo el papa o los obispos era realmente la verdad y de pronto no lo cuestionaban. Sin embargo, el Espíritu Santo iluminó a Martín Lutero para que empezara a descubrir nuevamente la verdad en los libros de Romanos y mirar la justificación por la fe. ¿Ya? Entonces me asalta la pregunta es si esas personas que compraron las indulgencias y fueron engañados, porque pienso también que en aquella época tampoco era accesible las Biblias a todo el mundo porque la Iglesia Católica tenía el dominio y el control de la palabra. O sea, era muy difícil que alguien tuviera una Biblia y pudiera hacer la comprobación de que lo que se estaba diciendo ahí era realidad, como cuando en la iglesia primitiva que dice que cuando Pablo predicaba, la gente comprobaba en su casa si en realidad coincidía con la palabra. Entonces, ¿será que las personas que fueron engañadas por la iglesia católica por esas indulgencias, al morir, qué pasó con ellas? ¿Son salvas, no son salvas? Sí, pues las personas en el cielo son los que tienen fe en Cristo. Entonces, si dependían completamente de las obras que hacían, no están en el cielo. Por eso es tan venenoso y peligroso las enseñanzas falsas, porque condenan a las personas, destruyen las vidas de las personas. Es serio, es muy serio. Pero ¿usted cree que de pronto también dentro de los sacerdotes también algunos estaban, o sea, algunos en su inocencia fueron engañados en su fe o ellos también le seguían la corriente a los demás? Sí, imagino que sí. Sí, la palabra de Dios fue predicada y la palabra de Dios es poderosa y obra y puede obrar a pesar de las falsas enseñanzas, pero puede ser muy difícil. Es como una semilla brotándose en espinos. Vanessa Tello. Vanessa, tu micrófono. José Pérez. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Yo quería comentar sobre lo que los hermanos también están comentando sobre, el tema que se está hablando de la iglesia católica, ¿no? Tuve la bendición de conocer a una hermana y me contó un testimonio donde ella decía que ella desde niña ella deseaba ser monja, va a ser dedicada al Señor y estar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se metió a la iglesia católica con ese pensamiento de servir a Dios y ser monja, va a ser para Dios. Pero ella me contaba que en transcurso del tiempo a ellos no se les permitía la Biblia, solo se les permitía como el catecismo o otros libros escribidos para la Iglesia Católica. Entonces, dice ella que
desde que ella empezaba a leer y seguía, entonces ella se preguntaba por qué no se les permitía leer la Biblia. Se les negaba tener una Biblia. Les habían dicho que no era necesario tener la Biblia, sino que con el catecismo y con los libros católicos que se les daba, ellos podían ser bien instruidos en los caminos del Señor y así poder enseñar y dedicarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice ella que ella no se quedó así, sino que ella a las escondidas tuvo que comprar una Biblia y ella quería saber por qué los sacerdotes o los hermanos de la Iglesia Católica no les permitían la Biblia. Entonces ella decía de que me estaba contando de que ella tuvo que leer y saber y se dio cuenta que hay muchas cosas que se les dice a ellos y no es así. No incluyen en la Biblia. Entonces, por eso ella dio la razón de que el motivo de que no les permitía la Biblia porque tenían miedo de que ellos descubrieran la verdad y ya no iban a seguir siendo monjas, ¿verdad? Entonces dice ella de que ahí se les prohíbe la Biblia y para no tener el concepto o el conocimiento solo de la Biblia, sino que seguir las tradiciones de la Iglesia Católica. Ese es mi aporte, pastor. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos a seguir. ¿Cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? El redescubrimiento del mensaje del Evangelio de perdón completo y gratuito en Cristo. Hacemos buenas obras, no estamos en contra de las buenas obras, pero no para salvarnos, sino porque hemos sido salvados. Cambia la motivación. Ahora las hacemos en gratitud. Lutero prescindió de esas doctrinas que provenían de la tradición de la Iglesia Católica Romana. Las Escrituras eran la única fuente de la doctrina y práctica. Un punto importante. La Biblia debe interpretarse a sí misma, un principio muy bueno para su lectura bíblica. Los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con un señor quien quería saber más sobre el bautismo, pero él citaba pasajes y versículos que no se trataban del bautismo. Y pues está bien hablar acerca de esos, pero empecemos con los pasajes claros sobre el bautismo y luego podemos hablar acerca de los demás. Y hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana y la razón humana debe estar subordinada a las Escrituras y no al revés. ¿Qué nos puede decir sobre Zwinglio y Calvino? Pues aquí Zwinglio era suizo, Calvino francés, contemporáneos de Martín Lutero, fundadores de la Iglesia Reformada o Protestante. Y conversaban mucho con Martín Lutero. Y había muchas similitudes entre ellos, pero hubo diferencias. Zwinglio como humanista y Calvino como abogado pusieron mucho énfasis en la lógica humana. La lógica humana y la razón humana y el raciocinio es bueno. Son buenas cosas, son bendiciones de Dios, pero no cuando son jueces de las cosas que encontramos en la Biblia. Cuando no entendemos algo, decimos, Jesús y Dios es más sabio que yo. Y voy a dejar mi razón a los pies de Cristo. Cuando Él dice algo que no entiendo, todavía confío en Él. Su énfasis en la lógica afectaría su comprensión del bautismo, la Santa Cena, la doctrina de la elección y el papel del hombre en la conversión. Afecta todo cuando no usamos la Biblia para nuestra doctrina. Zwinglio especialmente fue más radical que Lutero. Rechazó todo lo que era católico romano simplemente porque era católico. De hecho, escucho esto a menudo.
Muchas personas rechazan todo. No todo lo católico es malo. Por ejemplo, ellos creen en la Santa Trinidad, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia claramente enseña eso. También usan el Padre Nuestro. Es la oración que Jesús nos enseñó. Está bien, es buena. La queremos usar. Usamos los 10 mandamientos también. Ellos también. Entonces, hay partes de el catolicismo que podemos apreciar. De hecho, yo conversaba con un pastor en México, un pastor luterano, y él había sido católico antes de ser luterano. Y él me decía, debemos buscar lo que tenemos en común cuando conversamos con nuestros amigos católicos antes de mostrarles las diferencias. Y hay diferencias. Busquemos primero lo que tenemos en común y luego podemos hablar acerca de lo demás. Y Lutero rechazó solo aquellas cosas encontradas en la Iglesia Católica Romana que no eran bíblicas. Porque los que siguieron el retorno de Lutero a la Biblia fueron llamados luteranos. Pues el nombre luterano, aquí tenemos, fue dado despectivamente por la Iglesia Católica Romana. Ellos son luteranos. Fue un intento de calificarlos como siguiendo las enseñanzas de un hombre y no de la Iglesia. Esto molestó a Lutero. Estas no son mis enseñanzas, decía, sino las de Cristo. Y quería que sus seguidores fueran simplemente conocidos como cristianos, seguidores de Cristo. Pero se nos pegó el nombre luterano y lo tenemos hoy en día. Está bien. Y entonces, para resumir un poco, aquí tenemos algunas fechas clave en la vida de Martín Lutero. De hecho, voy a publicar en el grupo un enlace para una película sobre la vida de Martín Lutero que pueden ver. No es tarea, sino algo extra que pueden hacer este fin de semana. Aquí tenemos 3 cosas importantes. Sola la escritura, sola fe. Estas palabras son latín, por eso dice sola fide. Y sola gracia son los pilares de la iglesia luterana. La Biblia es la única fuente de la doctrina y práctica, no la Biblia y la tradición de la iglesia. El perdón solo se recibe por la fe en Cristo y la fe es un regalo de Dios también. Y sola gracia, el perdón es por la gracia de Dios, no por fe y buenas obras. Y aquí otra vez, Zwinglio como humanista y Calvino como abogado pusieron mucho énfasis en la lógica humanas, las cuales afectuaron su comprensión del bautismo, la Santa Cena, la doctrina, todas las doctrinas. Un punto clave es que no hay doctrinas luteranas en sí. No es que estamos inventando doctrinas y enseñanzas de la nada. No es así. Todas las doctrinas luteranas son doctrinas bíblicas y todas las doctrinas bíblicas son doctrinas luteranas. ¿Alguna pregunta, Fernando? No, sí, simplemente añadir que bueno, gracias al Espíritu Santo que iluminó a Lutero, hoy gracias a Dios tenemos esa iluminación y reconocemos la verdad. Y solamente somos salvos a través de la fe en Cristo, y como usted también aportaba, que la fe, las obras es un resultado
es un resultado de la fe y no al contrario, como la iglesia tradicional o católica hace énfasis en las obras, que ya por eso Lutero cuando leyó el libro de Romanos se dio cuenta, ¿verdad? Que somos justificados por la fe sin las obras. Entonces ahí fue prácticamente la razón donde él se fundamentó para de esa manera encarar a la Iglesia Católica y decirle, mira, que hay un error, hemos estado equivocados, hemos estado diciéndole a la gente que el énfasis está en las obras y no en la fe, y estamos de cierta manera desplazando la obra de Cristo, porque cuando ponemos el énfasis en las obras, estamos demeritando el sacrificio de Jesucristo por lo que nosotros podemos hacer. Y el hombre, como dice el libro de Romanos, está totalmente depravado. El hombre no puede por sí mismo ser salvo. Muchas gracias, Fernando. Antonio. Bueno, mi duda en lo que Zwinglio, como humanista que fue, que abrazó el humanismo, dice que si algo de la Biblia no cuadraba, lo adaptaba a su forma de pensar, cuando la Biblia en sí dice que no se le debe ni añadir ni restar, porque si le añade, en igual forma puede añadírsele un castigo, y si le resta, también le puede restar la salvación, y así. Es lo que pienso, yo no sé qué me dice. Sí, sí, es una buena observación. Él no diría eso, pero es una buena observación. Gracias. Ok. Si alguien preguntara cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana, o sea, nosotros en la Academia de Cristo, ¿cómo respondería? Carola. Lo más esencial es que nuestra salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y para ellos la salvación es por obras. Muy corto y bueno. Gracias, Julio. Julio, su micrófono. Gracias, pastor. Yo diría así, pastor, que la Iglesia Luterana reconoce que la Biblia es la única autoridad para las enseñanzas y para la doctrina. Y en el caso de la Iglesia Católica, no lo es. Gracias. Fernando. No, yo digo que, bueno, la hermana dijo ahorita que la Iglesia Católica, la salvación solamente era por obras, pero yo creo que hay que decir que ellos dicen que la salvación es por Jesucristo más otras cosas. O sea, no sé si estoy correcto en eso, pastor. Sí, es un buen aporte. Ellos no rechazan a Cristo completamente. Ajá. Creen en Cristo, hablan acerca de Cristo, hablan acerca de la salvación en Cristo, pero agregan las obras. Una buena matiz. Javier Rivas. Sí, mis hermanos. Pues yo aclarando un poco las dudas, ¿no? Porque tenía muchas dudas acerca del tema. Algo que se me había enseñado, pues, y tenía claro, según la Iglesia Católica, para hablar de la diferencia, ¿no? Ellos dicen que obviamente no son las obras que lo van a salvar a uno, porque el único que nos puede conectar directamente con Dios es por medio de Jesucristo, y es por él que obtenemos la salvación. Eso lo aprendí de la Iglesia Católica. También que las obras son como unas disposiciones, ¿sí? Que se dan, pero que en sí no son las obras, sino que son como pretextos, ¿no? Como excusa para que la gente, digamos, trabaje en pro de y pueda ir ganándose, pues, como o caminando en pro de esa salvación, pero que en última, quien nos la da es Jesucristo. O sea, eso es lo que había aprendido. ¿Listo? Ahorita ya con lo que
miro pues de la reforma que hizo Lutero, ya la iglesia luterana nos enseña pues que primero es la fe en Cristo Jesús y esa fe que uno tiene en Dios es que lo mueve para uno hacer, digamos, alguna cosa, algo por el hermano. Sí, porque lo vimos o lo vemos en los mandamientos, ¿no? Porque en sí son hacer algo por el hermano, porque estamos vivos, sea llevar el mensaje de la palabra, eso es hacer algo por el hermano, ¿sí? Anunciarle un mensaje de salvación, eso es hacer algo por el hermano. Sí, yo lo ubicaría pues como dentro de las obras, ¿sí? ¿Ya? Pero en sí, según lo que me enseña la iglesia luterana, es que es por medio de Jesucristo. O sea, que todas esas cosas, así las hagamos, no nos alcanzan, ¿ya? Que la salvación la obtenemos es por medio de Jesucristo. Es lo que entiendo. No sé si de pronto está bien. Gracias. Y Vanessa. Buenas noches. Yo lo que entiendo, lo que diría es que mi salvación es por medio de Jesucristo y mi relación es personal con Él y no necesito ningún intermediario para llegar a Jesús, como ir al Papa o a confesar mis pecados o alguien para que interceda por mí para llegar a Cristo, sino que mi salvación es por fe, por gracia, y mi relación es personal con Jesús. No necesito algún intermediario acá en la tierra. Ahora, eso es lo que yo diría en la Iglesia Católica. Ahora, yo lo que pregunto al pastor es lo siguiente, porque tengo esta duda. El hecho de que mucha gente va y pide, va a una congregación y pide, pastor, ore por mí por tal cosa, o interceda por mí por tal cosa. Eso está mal, está bien que se haga, porque si no necesitamos intermediarios, y Jesucristo me oye igual, yo puedo clamar, es necesario que yo vaya al pastor de la congregación o a algún ministro a pedirle oración por problemas, por otras cosas. Eso lo he visto mucho. No sé, si aclaré, eso es mi duda. Sí, sí. Usted tiene razón. No necesitamos un mediador porque lo tenemos en Cristo y tenemos acceso completo a Dios. Podemos ir a Él en cualquier momento con cualquier oración. También Dios quiere que seamos una comunidad. Entonces, es bueno decir a una persona, ora por mí en esta situación o otra situación. No lo vamos a hacer como si esa persona tuviera más poder o más acceso o si más personas fueran más poderosas en la oración. Entonces, depende de la actitud, pero Dios quiere que seamos una comunidad de fe, orando por cada uno, ayudándose los unos a los otros en nuestras acciones y oraciones. ¿Eso tiene sentido, Vanessa? Sí, pastor. Entonces sería un modo de pedir oración, sería un modo de ayudarnos, digamos, un modo de sentirnos aliviados y no llevar solo la carga, sino compartirla con otros. ¿Sería ese el sentido? Porque no sé si eso es lo que me quiso decir. Sí. Así es. Gracias. Muy bien, organizando los puntos. Primero, hablamos siempre con respeto y sensibilidad. Hay cosas las cuales tenemos en común, pero hay diferencias. Solo la escritura, usamos solo la Biblia, no la Biblia y la tradición de la iglesia para fijar doctrinas. Y solo fe, el perdón del pecado es solo por fe, no por fe y obras. Y solo gracia, el perdón es, no es algo que ganamos, sino un favor inmerecido de parte de Dios. Muy bien. Entonces, en los últimos minutos de nuestra clase, vamos a dividirnos en grupos pequeños de Zoom otra vez, que es salas pequeñas de Zoom donde los participantes pueden dialogar. Y el propósito para repetirlo,
para que se quede grabado en las mentes. Queremos crecer en la habilidad de hablar sobre temas espirituales. Queremos crecer en la habilidad de escuchar a otros, aprender el uno de otro y resumir un punto importante. Entonces, como la vez pasada, vamos a dividirnos en grupos y yo quiero que cada uno comparta algo de la lección que le llamó la atención, que le ayudaría en su vida. Y probablemente no vamos a tener tiempo después, pero vamos a estar en el grupo general después. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Muy bien, entonces vamos a dividirnos en grupos pequeños. Muy bien. Ya pueden entrar. Deben ver un botón y deben poder seleccionarlo.